Buenas noches, saludos cordiales. Entonces voy a mostrarles cómo trabajo el XCOS, que es la correspondencia de Simulink en Scilab para modelar nuestro sistema. He explicado previamente que estas son las ecuaciones linealizadas que obtuve, es decir, sin diferenciales. Entonces, como vamos a hallar con respecto a el voltaje en la bobina, eh, estos son los valores que se obtuvieron. Entonces, con estos valores, los valores de entrada y de salida para estas funciones es que trabajamos. ¿Por qué dispuse la simulación en esta manera? Simplemente porque, pues de acuerdo a las indicaciones de la rúbrica, vamos a descargar la rúbrica. De acuerdo a las indicaciones de la rúbrica, entonces dice que a una señal de entrada yo tengo que colocarle un escalón el cual me define eh, cuál es el voltaje, en qué momento inicia la señal, cuál es el voltaje de entrada y luego teniendo en cuenta el sistema linealizado, entonces de acuerdo a mis de acuerdo a los diversos cálculos que hice, entonces puedo ejemplificar esto. Entonces vamos a ver aquí qué nos pide la rúbrica. Entonces la rúbrica de evaluación nos está pidiendo en la etapa de simulación lo siguiente. Dice utilice MATLAB, en este caso voy a utilizar Scilab con SCOS para simular el sistema seleccionado de una manera lineal y grafique la salida del mismo cuando se aplique una entrada constante E sub t, es decir, el voltaje de entrada de 2 voltios durante los primeros 2 segundos y en ese momento se aplica una entrada de escalón unitario durante 5 segundos más, de manera que la simulación dura 7 segundos. Bien, esas fueron las primeras etapas que yo simulé, simplemente en el Scilab. No corresponde, no agrego variables sobre el entorno de cálculo que yo tengo acá en la shell del programa, sino que yo puedo agregarla en la simulación. Y yo le digo set context. En el set context entonces tengo mis variables R sub 1, R sub 2, C sub 4 o C igual a 4, la bobina. Entonces esas son las variables que voy a tener. Bien, entonces acá, esta es la señal de entrada, es una constante que yo coloqué. ¿De dónde saco la constante? Simplemente por acá están los elementos de SCOS, los cuales me exponen algunas fuentes que voy a tener aquí en el programa, entre eso las constantes. También voy a tener señales rampa, que fue la que ingresé acá. Entonces aquí está, que es cuando en el tiempo de inicio sea 2 segundos y que inicie con un valor constante de 2. Luego que dé un salto o haga una rampa de 5. Bien, entonces ¿qué hago? Adiciono estas a un sumador, que es lo que nos indican en la web conference. Luego, entonces tengo la primera entrada que de acuerdo a este esquema, voy a apoyarme en este esquema. En este esquema entonces sería la derivada de mi señal, ¿no? Ese x punto de t significa la derivada de mi señal. Entonces acá, haciendo la evaluación, el ejercicio ya desarrollado, tenemos que la derivada, entonces tenemos el primer término y con respecto a la bobina, entonces aquí tendría un menos 1 sobre la bobina, de acuerdo a lo que se definió acá. Entonces vamos acá,
Aquí tenemos 1 sobre la bobina, que esto es el cálculo, ¿no? Ya como están definidas las variables, simplemente esta es mi señal de entrada, luego la retroalimento después de integrar, ¿no? Si integramos esta derivada, obtenemos la señal original, que es lo que nos destaca aquí el diagrama de bloques, y luego entonces retroalimento esa señal o la sumo ¿con qué? Con la resistencia 2 por el condensador, ¿cierto? Que es como lo que yo obtengo ahí de ecuación, que es lo que yo estoy definiendo acá en esta partecita de la ecuación que yo obtuve. Menos 1 sobre el condensador, miren, aquí está, ¿cierto? Bien. Bueno, continuando analizando, entonces acá de nuevo, entonces le añado a esa retroalimentación una vez más, o la ganancia que le pongo es 1 sobre t. Ahora bien, aquí a diferencia de Simulink, entonces sí exige que yo le coloque un oscilador. Obviamente entonces yo puedo aquí encuadrar los elementos para que se vean más alineados, más apropiados. Entonces acá yo puedo colocarle un punto acá para sacar una derivación o simplemente para encuadrarlo acá, que se vea más bonito, por decirlo así. Lo mismo por acá. Bueno. Entonces, ya sabemos dónde sacamos las ecuaciones, las diversas funciones, tal y como explicaban en el video anterior. Entonces aquí están. Si yo voy a utilizar matemáticas, operaciones matemáticas, entonces aquí están las ganancias. Está, si yo quiero invertir algo, están productorias, bueno, los diversos elementos. Aquí en sistemas continuos, entonces están las integrales. Yo necesito utilizar integrales para que la señal de ingreso, que es una derivada, entonces se pueda invertir en la señal original. Bien, entonces vamos a la simulación. Simplemente le doy aquí un Start. Dice Simulation in Progress y me saca la gráfica. ¿No es cierto? Entonces esto es lo que pasa. Como en un tiempo fijo, miren, aquí comienzan 2 y se vierte hasta un tiempo 7, que es lo que me está determinando. Y vemos la caída de la, por decirlo así, del voltaje, ¿no es cierto?, en determinado tiempo y cae sobre un índice negativo. Fíjense aquí, el voltaje se me vierte negativo. Bien, entonces este ha sido un pequeño video, pues tal vez tenga algunos errores, pero bueno, estamos en ese proceso. Mi nombre es Leonardo Fabio Chavarro, del grupo 18 de Sistemas Dinámicos. Gracias.